Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, está que arde. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle play. Les doy la bienvenida a este espacio donde nos encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros queridos famosos. Y si ya son parte de esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí saber que están ahí, siempre listos para descubrir algo nuevo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, uno que ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en los foros, en todas partes. Y es que la posibilidad de un reencuentro. Sí, lo han leído bien, un reencuentro. Y no cualquier reencuentro, sino uno que involucra a dos nombres que han hecho vibrar a miles de corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Ya se emocionaron? Yo también. Y es que después de la tormenta siempre llega la calma, ¿verdad? Y en este caso, la calma podría ser una nueva oportunidad, una nueva chispa, quién sabe. En este vídeo vamos a desglosar toda la información que tenemos hasta el momento. Vamos a analizar las pistas, los rumores, las declaraciones y sobre todo, las expectativas. Porque seamos sinceros, todos tenemos una pequeña esperanza, una pequeña llama encendida de que estos dos vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real, en la ficción, o en ambas. Así que prepárense para un viaje por el universo de Hande y Kerem. Vamos a bucear en su historia, desde el flechazo inicial hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Vamos a hablar de sus proyectos actuales, de sus vidas personales y, por supuesto, de lo que nos tienen guardado el destino. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en este tema fascinante, les recuerdo algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo lo último en noticias, chismes, análisis y todo lo que les encanta. Así que no se lo piensen dos veces y únanse a la familia. Ya somos un montón y cada vez somos más. Y a darle al like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí, pongámonos serios. O al menos intentémoslo. Porque con este tema es difícil mantener la compostura. Empecemos por el principio, por el momento en que nuestras vidas se cruzaron con la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para muchos fue gracias a la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Una serie que rompió récords de audiencia y que nos regaló una historia de amor de ensueño. Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, nos enamoraron desde el primer momento. Sus miradas, sus diálogos, sus roces. Todo era perfecto. La química entre ellos era innegable, palpable, casi se podía tocar. La serie, además de ser un éxito en Turquía, cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno a nivel internacional. Miles de fans de diferentes países se enamoraron de la historia y, por supuesto, de sus protagonistas. Y es que ¿quién no se rindió ante la ternura de Eda y el encanto de Serkan? Fue inevitable. Y lo que empezó en la ficción, continuó en la vida real. Los rumores de un romance entre Hande y Kerem comenzaron a circular rápidamente. Las fotos juntos, los vídeos, las declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Y para alegría de muchos, confirmaron su relación. Fue un momento de éxtasis para los fans. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos, enamorados, en la vida real, era como un sueño hecho realidad. Compartían momentos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, asistían a eventos públicos. Era evidente que estaban disfrutando de su amor, y nosotros, sus seguidores, éramos testigos privilegiados de ello. ¡Qué romántico todo! Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida, el amor no siempre es eterno. Después de un tiempo, llegó la triste noticia: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia conmocionó a sus fans, quienes se sintieron tristes y desilusionados. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan bonita, tan intensa, hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, o al menos, no de manera oficial. Siempre hay rumores, claro. Se habló de diferentes factores: las agendas apretadas, las diferencias en sus personalidades, la presión mediática.
Pero la verdad, solo la saben ellos. Lo importante es que en ese momento, la pareja más querida del momento se separó. Tras la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande Erçel se enfocó en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, también continuó trabajando en diferentes producciones y explorando nuevas facetas de su carrera. Ambos se mantuvieron activos en las redes sociales, compartiendo momentos de sus vidas con sus seguidores. Y ahora llegamos al punto clave, al momento en el que la esperanza renace, porque estamos hablando de un posible reencuentro. Bueno, todo empezó con algunas pistas sutiles, pequeños detalles que llamaron la atención de los fans más observadores. Fotos, mensajes, encuentros casuales. Vamos a analizarlos uno por uno. Primero, tenemos las redes sociales. Aunque Hande y Kerem no se siguen en Instagram, algo que es normal después de una ruptura, no han dejado de interactuar con sus me gusta en publicaciones de amigos en común. Son detalles mínimos, pero que no pasan desapercibidos para los fans más dedicados. Luego están los comentarios de amigos en común. En varias entrevistas, algunos amigos de la pareja han hablado sobre la buena relación que mantienen Hande y Kerem, y han dejado entrever que podrían haber conversaciones entre ellos. No especifican nada, pero dejan la puerta abierta a la posibilidad. Además, hay que tener en cuenta los proyectos futuros de ambos. Hande Erçel está involucrada en varios proyectos muy prometedores, tanto en Turquía como en el extranjero. Y Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una agenda muy ocupada, con nuevos trabajos y colaboraciones. Y quién sabe, ¿podrían coincidir en alguno de estos proyectos? Esa es la gran pregunta. Pero, ¿qué hay de las imágenes? Recientemente se filtraron algunas fotos de Hande y Kerem en el mismo lugar, aunque no juntos en la misma toma. Se especuló mucho sobre si se habían encontrado, si estaban planeando algo. La realidad es que no hay confirmación oficial al respecto, pero la especulación, claro, no se hizo esperar. En este punto es importante aclarar que todo lo que estamos hablando son rumores, especulaciones y pistas no confirmadas. No hay nada oficial que indique que Hande y Kerem vayan a volver a estar juntos. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso, las cenizas parecen estar muy calientes. Ahora bien, ¿qué es lo que los fans esperan de este posible reencuentro? Para muchos, la idea de volver a verlos juntos, ya sea como pareja o como amigos, es motivo de alegría. La mayoría de los seguidores de Hande y Kerem los admiran por separado, pero la química que existe entre ellos es innegable. Muchos sueñan con que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Imaginan cómo sería volver a ver a Eda y Serkan en la pantalla, aunque sea por un tiempo. ¡Qué emoción! Otros simplemente desean que sean felices, que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Pero, ¿qué opinan Hande y Kerem sobre todo esto? Pues, como ya les comentaba, no han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ambos han mantenido una postura discreta, evitando hablar sobre su relación pasada. Entendemos que esto es completamente comprensible. Es su vida personal, y tienen derecho a la privacidad. Sin embargo, la falta de declaraciones no significa que no haya nada. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. La forma en que se comportan en público, la manera en que se relacionan con sus amigos, las pistas que dejan en las redes sociales. Todo esto nos da una idea de lo que está pasando. En resumen, la posibilidad de un reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es real. Hay pistas, rumores, expectativas. Pero también hay mucha incertidumbre. No sabemos qué pasará en el futuro. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Hande y Kerem sigue interesando a miles de personas en todo el mundo. Y que pase lo que pase, siempre recordaremos con cariño a Eda y Serkan, a la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado este análisis, esta recopilación de información, y que les haya dejado con ganas de más. Sé que para muchos este tema es importante y me encanta compartir con ustedes todo lo que sé. Hemos hablado de su historia de amor, de la serie Love is in the Air, de su separación, de las pistas que apuntan a un reencuentro y de las expectativas de los fans. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada movimiento.
Y aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre lo que pasará en el futuro, hemos podido sumergirnos en el universo de Ande y Kerem, en sus vidas, en sus proyectos. Y sobre todo, hemos podido soñar un poco, imaginar un futuro juntos. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de ellos? Quiero saberlo todo. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus esperanzas. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayendo contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.